Ahí estamos, ¿eh? La grabación ya está comenzada. Bueno, buenos días a todos. Quisiera confirmar si se escucha bien y se ve bien. Sí, profe, se escucha y se ve bien. Bueno, bárbaro. Entonces vamos a arrancar con este mundo fascinante que es el trauma. En la primera reunión que tenemos de este tema y vamos a comenzar con lo que tenemos que manejar, que saber necesariamente para poder atender correctamente los pacientes que son víctimas de un trauma. En principio esto es un resumen, pero para dar una atención adecuada a un paciente con un trauma necesito mínimamente estas tres condiciones. Tener actualizado la información sobre el tema específico, tener entrenado unas cualidades, unas destrezas, que es lo que vamos a poder hacer en los laboratorios de habilidades clínicas en las próximas semanas. Y también, y fundamental, trabajar en equipo. Es imposible que el resultado sea bueno luego de la atención de un paciente traumatizado si trabajo solo o el trabajo es desconectado entre los actores de la atención del paciente. Así que si bien después vamos a charlar de esto, hay que generar un equipo con un líder y cada uno tiene una función clara y debe tenerla previamente al ingreso de los pacientes traumatizados. Eso se charla no solamente a nivel de la dirección y de la gestión del hospital en general y de la guardia, sino también cada día de guardia, porque trabajar en equipo no es tan sencillo como parecería. Hay que definir bien claramente los roles y cumplirlos. Bueno, ¿qué es la evaluación inicial del trauma? En general, la evaluación incluye todos estos puntos que ven ahí, desde la preparación, ¿qué es esto? ¿Qué recursos tiene mi hospital? ¿Qué recursos tiene la guardia? Físicos, infraestructura, ¿qué tan lejos o cerca está el equipo de rayos de la guardia? ¿Tengo tomógrafo? ¿No lo tengo? ¿Está funcionando? ¿Está lejos? Esto es importantísimo, la distancia de los rayos y del tomógrafo a la guardia, al servicio de urgencia físicamente. ¿Tengo eco en la guardia o no lo tengo? O sea, todo lo que es infraestructura, tecnología y después el recurso humano. Esto también es muy importante en cuanto a la preparación, para saber qué pacientes puedo atender y qué pacientes voy a estar más dificultado en brindar la correcta atención. También la selección de, de pacientes, que es el triage, una categorización. Acá hay muchísimo para hablar de triage, porque hay triage estructurados y otros que están adecuados a nuestro medio, pero en principio es un tema muy largo para hablar, es muy importante. Prácticamente hoy un servicio de urgencias que no tenga triage va a ser agua por todos lados, no solamente en trauma. Y esto es importantísimo, la revisión primaria. Esto seguramente ustedes conocen el ABCDE del trauma. Es esto, es la revisión primaria. Ahora vamos a ver qué significa cada una de estas letras. La reanimación es inmediata en pacientes que tienen lesiones que amenazan la vida. Ahora vamos a ver que no todo es igual de grave en trauma. Obviamente hay lesiones que son potencialmente fatales en un tiempo muy corto y otras que permiten una evaluación mm, más tranquila o menos apurada en todo caso. Son lesiones potencialmente graves, pero que no son lesiones que amenazan la vida en una primera instancia. Después vamos a tener anexos a la revisión primaria y a la reanimación, que vamos a ver bien detalladamente qué es cada una de estas cosas. Y acá venía lo que decía antes en cuanto a la preparación. ¿Tenemos que trasladar a este paciente o este paciente traumatizado estamos en condiciones de poder atenderlo adecuadamente? La revisión secundaria
es una evaluación de la cabeza a los pies que incluye la historia del paciente. También vamos a ver algunas mnemotecnias para evaluar correctamente al paciente en una situación media caótica como suelen ser las guardias. También tiene anexos a la revisión secundaria que son mucho más específicos que los anexos de la revisión primaria. También los vamos a ver. Luego hay que evaluar una respuesta o falta de ella a la reanimación, cómo se monitorean los pacientes con un traumatismo que entran a la guardia y cómo se reevalúan en forma continua para tomar decisiones que pueden cambiar de un minuto a otro. Bueno, entonces, para resumir, la evaluación inicial es el abordaje sistematizado y validado, todos hablemos el mismo lenguaje, mediante el cual el equipo de salud evalúa e implementa rápidamente las medidas para preservar la vida del paciente. Esto es la evaluación inicial del politraumatizado. Bueno, la revisión primaria tenía estos 5 momentos. La vía aérea permeable con control de columna cervical es el A, es el más importante. No puedo dedicarme a evaluar una escala de coma de Glasgow si no tengo la vía aérea asegurada de esta manera y la respiración, la ventilación, las circulaciones. Esto es un orden que no puede alterarse, no debe alterarse para que el resultado de la atención sea positivo, sea bueno. Entonces, tenemos que comenzar sí o sí por la A, por la vía aérea. Una vez que la vía aérea está asegurada, permeable, vamos a ver de qué manera. Hay muchas formas, porque hay muchas presentaciones posibles en el trauma. Todo lo demás va a tener sentido, no al revés. Entonces, siempre primero la vía aérea, segundo respiración y ventilación, C es de circulación con control de hemorragia, el D es déficit neurológico y E exposición y ambiente. Bueno, entonces, vamos a lo primero, vía aérea con control de la columna cervical. Primero es evaluar si la vía aérea está o no está permeable. Se realizan maniobras básicas de acceso a la vía aérea, se mantiene y se asegura una vía aérea que está establecida, se evalúa la necesidad de manejo avanzado de la vía aérea, que ahora vamos a ver qué es, y se mantiene el control de la columna cervical en todo el proceso. Previamente se hablaba de inmovilización cervical sistemática. Hoy es una restricción a la movilidad espinal, no una inmovilización permanente, y además también hay una mayor selección con respecto a los pacientes que requieren imágenes radiológicas de la columna cervical y cuáles no. Antes sistemáticamente la radiografía de columna cervical tenía lugar, hoy es un poco más selectivo porque en realidad se vio en estudios multicéntricos que la sistematización o el hacer a todos los pacientes con trauma RX de lateral de columna cervical no tenía un rendimiento adecuado. Pero eso después lo vamos a ver con mayor detenimiento. Eh, Ventilación y oxigenación, asegurar la máxima oxigenación y eliminación del CO2. Esto es importante, no es solo oxigenar al paciente, sino también asegurarse de que el dióxido de carbono sea eliminado. Hay procedimientos que brindan oxigenación como una cricotiroidotomía, pero que no son muy adecuados para eliminar el CO2. Entonces, estos son métodos muy transitorios. Hay que lograr que las dos cuestiones estén equilibradas. Y en este momento de ventilación y oxigenación hay que ver todo lo que puede interferir con una correcta ventilación, que serían la presencia de neumotórax hipertensivo, abierto, el hemotórax masivo, el tórax móvil, el taponamiento cardíaco. Hay muchas más lesiones que amenazan la vida, pero estas son las que tienen que ver directamente con la ventilación. Vamos a hacer algunas definiciones que son fundamentales para poder entender lo que sigue. La vía aérea definitiva. ¿Qué es una vía aérea definitiva? ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos esto? La vía aérea definitiva es un tubo colocado en la tráquea, no arriba de la glotis, sino debajo de las cuerdas vocales, con el balón inflado. El tubo está conectado a una forma de ventilación asistida, que tiene oxígeno, y asegurado correctamente. Esto es una vía aérea definitiva. O sea, una cánula de Mayo no es una vía aérea definitiva, una máscara laringea tampoco lo es, una bigotera tampoco lo es y una máscara de oxígeno tampoco lo es. La vía aérea definitiva podrá ser un tubo orotraqueal,
o un tubo nasotraqueal o una traqueostomía o una cricotiroidotomía, no otra cosa. Bueno, estos son algunos tips importantísimos que hay que tener siempre presente en vía aérea y ventilación, en la primera parte de la reanimación primaria. Tienen que recordar que el compromiso de la vía aérea no siempre es abrupto, a veces puede ser repentino y completo en el trauma, parcial, insidioso, progresivo, recurrente. O sea, el paciente puede estar bien un momento y a los 5 minutos puede tener dificultad respiratoria. Esto se ve muy frecuentemente en quemaduras faciales que tienen inhalación o en pacientes con deterioro del estado de conciencia. Durante la evaluación inicial de la vía aérea, el paciente que habla nos deja tranquilos de que tiene una vía aérea permeable. Por eso nos acercamos siempre al paciente preguntándole su nombre y el hecho de que el paciente comprenda, conteste lo que le estamos preguntando, nos indica que por lo menos en ese momento la vía aérea está indemne y no está comprometida. Es en ese momento, porque a los 10 minutos el paciente puede tener una alteración en su evaluación, claramente rápida, pero por lo menos en ese momento ya sabemos que la vía aérea está permeable. Los pacientes que tienen un nivel alterado de conciencia, que es bastante frecuente que a la guardia concurran, y mucho más en trauma, pacientes con alteración de su nivel de conciencia por drogas o por alcoholismo, corren un riesgo particular de compromiso de la vía aérea y en general, esto vamos a ver después de acuerdo a la escala de Glasgow, ya seguramente la conocen, eh, que es indicación cuando está por debajo de 8 que requiere una vía aérea definitiva. El mantenimiento de la oxigenación y la prevención del aumento de la CO2 son críticos para el manejo de los pacientes con traumatismos, sobre todo en aquellos que sufrieron lesiones craneoencefálicas por el manejo de la presión intracraneana. Con respecto a vía aérea y ventilación, hay que hacer un punto importante con el trauma maxilofacial y cervical, porque tiene mucho que ver la destrucción local que pueda haber en esta zona a la hora de tomar las decisiones del manejo de la vía aérea. Cuando el trauma maxilofacial es severo, se puede requerir seguramente una vía aérea definitiva. Ya vamos a ver algunas fotos y algunos casos, ya sea por edema, por hemorragia, fracturas de maxilar, dientes que pueden estar sueltos en la cavidad, y generalmente hay que pensar en que necesaria una vía aérea definitiva. En cuanto al cuello, también pueden causar lesión vascular, puede haber hematomas expansivos, pueden provocar desplazamiento de la vía aérea, entonces uno también tiene que anticiparse a este evento y pensar cómo va a estar la vía aérea en los próximos minutos, de acuerdo a la lesión que presente el paciente al ingreso. La fractura laringea, o sea, el trauma laringeo severo con fractura del cartílago laringeo puede tener la tríada clásica de la ronquera, el enfisema y la fractura palpable en la línea media del cuello. No siempre está, no es una lesión tan frecuente, pero tiene indicación de vía aérea definitiva. La primera es la intubación orotraqueal. Si esta intubación orotraqueal no puede hacerse por sangrado, falta de visualización, varias cuestiones pueden contribuir a que uno no pueda colocar un tubo orotraqueal correctamente, una cricotiroidotomía puede salvar la vida. La cricotiroidotomía es un procedimiento, ya sea percutáneo o quirúrgico, transitorio, no es conveniente que dure más de 40-45 minutos como máximo, y siempre termina en una traqueostomía definitiva, que es algo que ya requiere en general un poco más de tiempo, un quirófano y no el ambiente de la guardia. ¿Cuáles son los signos objetivos de la obstrucción de la vía aérea? Todo esto estamos todavía en el A. Fíjense la cantidad de variables que pueden influir en la toma de decisiones con respecto al manejo de la vía aérea y cómo ventila un paciente con trauma. Si el paciente está agitado, lo más probable es que esté hipóxico. Si el paciente está obnubilado, lo más probable es que esté hipercápnico. Puedo llegar a tenerlo con una crico hace una hora y seguramente va a empezar a tener un deterioro de su estado de conciencia. La cianosis indica hipoxemia por oxigenación inadecuada, pero es un hallazgo que no es precoz, ni mucho menos. La oximetría de pulso, que todos los pacientes traumatizados deben tener, es desde ya mucho más, un indicador mucho más previo o más precoz que la cianosis.
¿Cuáles son las técnicas que puedo utilizar para el mantenimiento del A, entonces, de la vía aérea y ventilación? Bueno, los dividimos en dos. Lo que habíamos visto de la vía aérea definitiva y el mantenimiento de la vía aérea, obviamente no definitivo. Acá tenemos todas las maniobras de elevación del mentón, todo esto con control de columna cervical o con restricción a la movilidad de columna cervical, maniobra de tracción mandibular, y ya lo hemos visto cuando vieron la intubación orotraqueal, la vía orofaringia, dispositivos supraglóticos, la mayoría de los servicios de urgencia, por lo menos de la zona, tienen máscara laringia como mínimo para poder realizar un mantenimiento transitorio de la vía aérea en el caso de que no pueda intubarse el paciente. La vía aérea definitiva, como charlamos hace un ratito, es la intubación orotraqueal, la intubación nasotraqueal y la vía aérea quirúrgica, ya sea la crico o la traqueostomía. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones de vía aérea definitiva de estas últimas tres que vimos? Bueno, la incapacidad para mantener la permeabilidad de la vía aérea por otros medios, el compromiso inminente o potencial, esto es muy importante. Fíjense, son muy variables porque no solo son quemaduras, pueden ser lesiones cervicales importantes, un hematoma expansivo cervical, fracturas de maxilar con sangrado profuso. Las indicaciones pueden ser muchas, pero cuando yo veo que el paciente tiene un compromiso inminente o potencial de vía aérea, tiene indicación de vía aérea definitiva. No lo puedo seguir teniendo con una máscara con oxígeno, pensando que con eso voy a poder llegar a buen puerto con esto. La incapacidad para mantener una oxigenación adecuada, también mediante todos los suplementos de oxígeno que puedo hacer con mascarilla, o si el paciente está en apnea, la obnubilación o combatividad como resultado de una hipoperfusión, la obnubilación que indica la presencia de una lesión cráneoencefálica que requiere ventilación asistida. Esto es lo que les decía hace un rato con la escala de coma de Glasgow, con una escala de coma de 8 o menos. Y la otra indicación, la actividad convulsiva sostenida, la necesidad de proteger la vía aérea inferior de una eventual broncoaspiración, ya sea de sangre o de vómito. Estas serían las indicaciones de vía aérea definitiva. Pasando al C, que es control de hemorragia, una vez que tengo vía aérea asegurada de la forma que haya sido necesaria en ese momento, el siguiente paso es controlar las hemorragias externas. Todo esto, el C incluye estos ítems: controlar la hemorragia externa, establecer accesos venosos gruesos, cortos, con AUCAT 14, seleccionar la solución a infundir. Esto también es un tema de largo debate, si son cristaloides, qué cristaloides, el fisiológico, si el Ringer lactato, si la alcalosis metabólica hiperclorémica es importante o no, o sea, la cantidad de líquido a pasar. Es muy importante que charlemos de esto cuando lleguemos a la reanimación del shock hipovolémico, que es la forma más frecuente de shock en trauma, porque esto ha tenido un cambio importante en los últimos años en cuanto a la cantidad de líquido a administrar como bolo de reanimación. Esto cambió bastante. Antes el pase de sangre estaba más restringido y se usaba más libremente los cristaloides, y hoy en realidad no es correcto que sigamos haciendo lo que hacíamos hace 10 o 15 años. Entonces esto vamos a ver que ha cambiado cuando veamos la parte de shock, qué tenemos que pasar, cuánto tenemos que pasar, cómo vemos la reanimación, cómo definimos si la reanimación se está dando adecuadamente o no, y en base a eso qué conducta tomamos, si somos más liberales transfundiendo o no, si tenemos el uso de alguna droga que nos ayude en el shock hipovolémico, como el tranexámico, eso lo vamos a ver también. El grado de shock es fundamental, también esto lo vamos a charlar, está en todos lados, pero hay que saberlo. O sea, todo está en todos lados. El tema es que no podemos, en el momento que llega un trauma, intentar acordarnos la escala de coma de Glasgow, intentar memorizar o sacar de algún lado de nuestro cerebro cuáles son los grados de shock. Hay cosas que hay que tener muy metidas, muy internalizadas, y tienen que estar de muy fácil acceso
y no me refiero al acceso del celular, sino al acceso de pensarlo y de tenerlo automatizado. Porque si todos nos vamos a poner a buscar en el celular todas las cosas cuando llegue un traumatizado, vamos a andar muy mal. Va, el traumatizado va a andar muy mal. El monitoreo de la respuesta a la expansión también tiene tres respuestas posibles, y ahora las vamos a ver. En el momento del C hay que determinar grupo factor y los análisis básicos de laboratorio. Y en lo posible comenzar a establecer el sitio de sangrado. Digo en lo posible cuando el sangrado no es evidente o no hay fracturas que acumulen sangre. Entonces, bueno, los sitios de sangrado pueden estar no tan a la vista. Puede haber sangrados retroperitoneales, sangrados en tórax, sangrados en sistema nervioso. No, no siempre está a la vista el origen del sangrado. Bueno, esto también ha cambiado en cuanto a lo que pasaba hace unos 10 años, porque para la clasificación del shock hipovolémico, que les recuerdo que es, si bien hay distintos tipos de shock posibles en trauma, cardiogénicos, sépticos, hay varios, pero el hipovolémico representa la mayoría de los casos de shock en trauma. O sea que hay que pensar que la mayoría de los pacientes que vienen traumatizados a la guardia, chocados, van a tener hipovolemia. Y esta clasificación, que es más nueva, incluye, por ejemplo, el exceso de base, el déficit de base que está acá. Acá falta el lactato, pero también se usa para clasificar los grados de shock. Ven que hay 4 grados de shock, el shock leve al severo, en base a la pérdida aproximada de sangre, a la frecuencia cardíaca, a la presión del pulso, a la presión sanguínea, a la tensión arterial. Fíjense que la tensión arterial recién cae en el shock moderado, cuando ya ha habido una pérdida de más del 30% de la volemia, ya que no es un indicador precoz de shock. Ahora vamos a ver qué indicador podemos usar para manejar correctamente el shock, que es el índice de shock o índice de choque, que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Pero la presión arterial como rasgo aislado, como dato, como signo aislado, no es precoz ni mucho menos. La frecuencia respiratoria tampoco. La presión de pulso es más subjetiva, sería un poco más precoz, pero es más subjetiva. Si quieren, relacionando los dos parámetros más comunes, la taquicardia, la frecuencia cardíaca, es mucho más precoz que la caída de la presión arterial. Por eso se relacionan estas variables para el índice de shock. Bueno, después la diuresis, la escala de coma de Glasgow, el déficit de base. Esto ayuda porque hay que hacer gases en sangre en los traumatizados, gases arteriales. Entonces, ya cuando empieza a haber un aumento del déficit de base, ya podemos comenzar a diagnosticar el shock en etapas más precoces que si no lo tenemos en consideración o no lo evaluamos. Bueno, esto es para que lo tengan presente. Los grados que vimos recién son importantes, tenerlos en la cabeza. No hay que meter al paciente en uno de ellos con todos los síntomas. Hay que iniciar la reposición, obviamente. Y por eso es que tenemos que intentar detectar estadios precoces de shock, cuando no estén todos los signos de un shock grave. Para eso sería, como resumen de lo anterior, los datos más importantes serían para hacer esa detección precoz de shock, sería la frecuencia cardíaca aumentada. Si está asociado a hipotensión ya no es tan precoz nuestro diagnóstico, pero una frecuencia cardíaca aumentada sumado a un déficit de base de 2 a 6 miliequivalentes por litro serían los dos factores de evaluación más precoz antes de que aparezca la disminución de la diuresis, la alteración del estado de conciencia o la hipotensión arterial. En base a la respuesta a la reanimación, vamos a tener tres grupos. Uno que responde rápidamente, uno que tiene una respuesta transitoria porque vuelve a caer en su shock, y un grado 3, un grupo 3, mejor dicho, que no tiene ninguna respuesta a la reanimación. La reanimación les anticipo que se hace con solución fisiológica o con Ringer, los dos son cristaloides, y se hace con un bolo de 1000 mililitros. Esa es la reanimación. No se hacen bolos de 2, 3, 4, 6 litros, repetimos. Se hace un bolo de 1000
y esta es la respuesta que uno debería observar a ese bolo. Y Profe, si no hay respuesta, bueno, acá por ejemplo está en preparación necesidad de aporte de hemoderivados. Obviamente que la respuesta, la necesidad de sangre va a ser de moderada, alta o inmediata, en los que, por ejemplo, no tienen ninguna respuesta, ya ahí no hay discusión en que no hay que seguir pasando cristaloides a mansalva, sino que hay que pedir sangre. Después definiremos qué es una profe, transfusión masiva y cuándo tiene indicación. una pregunta. Sí, Porque siempre he escuchado esto, digamos, los cristaloides. ¿Qué son cristaloides? Es decir, la solución fisiológica todos sabemos, digamos, pero cristaloides, ¿a qué se refiere? ¿Qué claro. componente es? Para, para tener una reanimación, vos podrías optar entre coloides, o sea, la gran división sería como cristaloides y coloides. Los cristaloides son un grupo heterogéneo de líquidos, porque no es que son todos iguales en su composición química, pero son un grupo de elementos, de líquidos que se pasan por vía endovenosa para mantener o para elevar la presión arterial, que tienen ciertas características. No tienen capacidad oncótica de retención de líquido a nivel plasmático. O sea que los cristaloides que vos pases, que son fundamentalmente, nosotros usamos dos grupos o la solución fisiológica, que es cloruro de sodio al 0,9%, o Ringer lactato. La diferencia es cuando entre esos dos no es inicial. La diferencia es cuando vos pasás cantidades industriales de solución fisiológica, ahí sí podés, eh, por el cloro que tiene, podés generar una alcalosis metabólica hiperclorémica. Por eso cuando antes la reanimación era muy importante con cristaloides, que pasaban 2 litros, después otro bolo de 2 litros, después, bueno, entonces el paciente terminaba con un trastorno ácido-base. Por eso se prefería el Ringer lactato. Eso se sigue prefiriendo en el caso de los quemados, que tienen otro tipo de reanimación que ahora vamos a ver. Pero el resto, cristaloide significa líquido que paso a nivel endovenoso, ya sea fisiológico o sea Ringer lactato, que sé que no me va a aumentar la presión durante mucho tiempo, porque no es un coloide. El coloide sí tiene, al tener en su componente elementos que tienen presión oncótica que retienen líquido en los vasos, el coloide va a estar en el espacio circulatorio mucho más tiempo. En cambio, el cristaloide es un líquido que por definición se va a ir del espacio circulatorio y va a pasar al tejido perivascular, tejido intersticial, y me va a generar lo que conocemos como edema, que es la acumulación de líquido fuera de los vasos en el tejido celular. Entonces los cristaloides son líquidos que me sirven inicialmente para subir la presión, pero al otro día lo voy a tener al paciente encharcado, va a ser un cepelín, va a estar con mucho líquido fuera de los vasos. O sea, es lo que se llama balance positivo, que es la cantidad de líquido que el paciente tuvo que necesitar el primer día para mantener la presión. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. En los traumatizados no se pasan coloides, ni siquiera en los quemados se pasan coloides en el primer día, recién se empiezan a pasar a partir del segundo día, pero en el trauma, que es lo que estamos viendo ahora, el cristaloide es necesario en cantidades reducidas, porque se vio que a mayor cantidad de cristaloides, mayor mortalidad. Por distintos motivos, eso llevó inclusive a un cambio que tiene algunos años ya, que es la reanimación hipotensiva o hipovolémica, que es una reanimación sin tantos niveles de cristaloides, porque se vio que a mayor cantidad de cristaloides, la mortalidad en realidad no era menor, sino al revés. Entonces ahora la idea es cristaloides en baja cantidad y sangre en forma más liberal. Después, si es fisiológico, cloruro de sodio al 0,9%, digamos, el componente químico del cristaloide no tiene demasiada importancia, porque si vamos a pasarle 1 litro, no importa cuál es. Lo que importa es el efecto que tiene a nivel de la hemodinamia del paciente y del mantenimiento transitorio de su tensión arterial. Buenísimo, Está, gracias. ok. Cualquier duda que tengan con lo que vamos hablando, córtenme en el momento, porque si no después capaz que se olvidan ustedes o no tenemos tiempo de volver. Así que no hay ningún problema de que cuando hay algo que no entiendan, me lo hacen saber. Bueno, esto de las respuestas es bastante lógico, que el que no responde va a necesitar una cantidad de cristaloides transitoriamente hasta que venga la sangre más alta, y inmediatamente va a necesitar sangre, glóbulos rojos sedimentados y todo lo que eso indica. Bueno, no son solamente glóbulos rojos, después vienen las plaquetas, vienen factores.
Pero bueno, esto es importante, es totalmente lógico que el que no tiene respuesta seguramente va a necesitar una operación. Fíjense acá, esto es muy importante, abajo dice presencia precoz del cirujano. Hay hospitales que no tienen cirujano de activa. Son pueblos no muy grandes, pueden tener 40.000, 30.000, 50.000 habitantes. De hecho, pasa en muchos lugares de la provincia que los hospitales tienen cirugía de pasiva. Pero fíjense, en cuanto al trauma, el cirujano tiene que estar en el grupo que responde, en el que no responde, el que no tiene respuesta más o menos, todo tiene que estar. La presencia del cirujano es muy importante, por más que tenga una fractura de pelvis, tiene que estar el cirujano. Fractura de pelvis no es un problema del traumatólogo, es un problema del equipo de trauma. Tiene que haber un cirujano en la evaluación de los pacientes con trauma, ya sea que respondan rápido o no, o que tengan una fractura de pelvis que parecería que es estable, lo que sea, puede tener asociada una lesión pélvica, puede ser necesario que el cirujano haga algo para parar la hemorragia en esa fractura inestable de pelvis. Así que es muy importante que haya cirujano. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, si el hospital no tiene cirujano, ¿qué hago entonces? Y bueno, el médico de guardia, el médico del servicio de emergencias, aunque no sea cirujano, debe tener competencias en muchas de estas cuestiones. Tiene que poder poner un tubo, hacer una pericardiocentesis, hacer una descompresión de un neumotórax hipertensivo, saber esto que estamos hablando, fundamentalmente esto. Tiene que saber esto. No es que va a entrar a operar un paciente alguien que no es cirujano, pero sí el trauma no es del cirujano exclusivamente, pero tampoco el médico clínico que no tenga, o el médico de guardia, que no tenga ninguna destreza en ningún procedimiento quirúrgico, y va a estar muy complicado, el paciente va a estar muy complicado. Así que esto es fundamental, sean o no sean cirujanos en el futuro. Bueno, el D. La escala de coma de Glasgow ya la conocen. Las variaciones en el estado de conciencia es fundamental seguirlas porque esto puede pasar como en la vía aérea. A los 5 minutos la cosa cambia. La presencia de una lesión intracraniana y una interconsulta neuroquirúrgica, bueno, acá pasa lo mismo también. mm, Por más que no haya neurocirugía en todos los hospitales, y mucho menos de guardia, con suerte hay uno, por lo menos en los lugares donde hay pocos habitantes, sí el diagnóstico lo tenemos que hacer. Ahora vamos a ver que no todo el deterioro del estado de conciencia significa que hay una masa intracraneana, porque hay veces que no hay traumatismo encefalocraneano y sin embargo empieza a alterarse el estado de conciencia o empiezan a haber focos neurológicos y eso tiene que ver más con otra patología eh, que ahora vamos a comentar que con la con la presencia de un hematoma. Pero bueno, esto es importante tenerlo presente, evaluar lesión medular y considerar lamentablemente la intoxicación cada vez más frecuente. Y el último, el E, es las lesiones inadvertidas, porque es la exposición, o sea, desvestir al paciente, pero previniendo la hipotermia, ¿no? Las lesiones inadvertidas, ya sea porque el paciente está acostado y nadie lo revisa, y además porque no le han sacado la ropa. Así que esto es importante tenerlo presente. La reanimación se hace simultáneamente con la revisión primaria. Habíamos dicho que había unos anexos a la revisión primaria. Es esto: oximetría de pulso, la capnografía, el monitoreo electrocardiográfico, los gases arteriales, esto lo habíamos visto para ver el exceso déficit de base, es importante, la sonda vesical para ver el ritmo de diuresis, es decir, el ritmo diurético es un estimativo, no es que los pacientes van a orinar 100 mililitros eh, pero, por hora. Pero, a ver, con un paciente tiene una reanimación adecuada, no puede estar orinando menos de 20 o 30 mililitros por hora. Eso sería el mínimo, de ahí para arriba. Lo ideal sería 50 mililitros hora. Sonda nasogástrica, en algunos casos hay que ponerla, en algunos casos está contraindicada, por ejemplo, fracturas de base de cráneo, un Lefort 3, bueno, hay, donde uno sospecha que hay, aunque no haya una TAC hecha, uno ve ojos de mapache y estima que puede haber una fractura de la lámina cribosa del etmoides, no puede poner una sonda nasogástrica. El lactato en sangre, lo vimos recién, la placa de tórax y pelvis, estas dos sí siguen estando como, sí, digamos, un requisito
en todos los pacientes, en el 100% de los pacientes con un trauma, como anexos a la revisión primaria del mismo, tienen que tener radiografía de tórax de frente y radiografía de pelvis. La radiografía de columna cervical lo charlaremos después en base al Nexus o a los criterios canadienses de evaluación de la radiología cervical, porque la verdad que ellos ya lo que están haciendo en centros de trauma es no hacer la radiografía cervical, sino directamente el que tiene criterio lo taquean y le hacen la tomografía cervical. Entonces hay que ver en qué lugar estamos, si contamos con uno u otro método, pero sí lo que tenemos que intentar entender es que la sistematización también ha cambiado en cuanto a las tres radiografías clásicas del trauma. Esto no, el tórax y pelvis siguen siendo necesarias. En el caso de que tengamos un ecógrafo en la guardia sería ideal. Esto lo vimos cuando vimos la ecografía hace unos meses. El EFAST y toda la evaluación que se puede hacer en 10 minutos de los espacios donde se puede juntar sangre en el abdomen o en el tórax, ¿sí? O en el pericardio. Y el lavado peritoneal diagnóstico, que es esto último, que si bien ya no se usa tanto, eh, la verdad que antes era muy difícil tener un ecógrafo en la guardia y se hacía mucho el lavado peritoneal diagnóstico. Hoy no se hace tanto, pero tampoco es una práctica que esté archivada. Tiene su utilidad. Profe, una pregunta. Cuando Sí, estamos hablando de trauma, por ejemplo, por una persona quemada, entiendo que cada caso es distinto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que a nosotros nos ayuda a determinar si podemos utilizar una sonda o no? una sonda que O nasogástrica, sea, vesical, sí, sí, sí. disculpa, Una ¿qué sonda sonda? nasogástrica. Nasogástrica. No, el tema es así. Si vos tenés un paciente quemado, probablemente la indicación de zona nasogástrica sea una de las últimas cosas que vas a hacer y lo tendrías que hacer por un hecho por un fisiológico, digamos. Los quemados generalmente tienen una gastroparesia, un retardo en el vaciamiento gástrico que se acompaña, también los traumatizados, ¿no? Pero los quemados son traumatizados y tienen habitualmente un retraso de vaciamiento gástrico y una gastroparesia. Entonces, en principio, no van a poder alimentarse por boca, sobre todo si son quemados graves, van a estar generalmente intubados. Entonces, en ese caso, el manejo de la secreción gástrica es muy adecuado con la sonda nasogástrica. Si vos no lo pones, no va a ser tan adecuado. Entonces, como ahí no hay un trauma directo, salvo que se haya quemado, se haya caído, se haya fracturado, como te decía recién, que tenga un FOR 3, bueno, ahí va a ser otra cuestión, porque además de la quemadura, va a tener un traumatismo por caer de altura o lo que sea, o porque estaba en un coche y se quemó, pero además dio 5 vueltas con el coche. Todo esto hay que ver la cinemática del trauma. Pero si es un quemado, solo quemado, no un traumatizado con golpes por un accidente automovilístico que encima se quemó, sino que es un quemado porque, ahora estalló el calefón y respiró, o sea, se quemó con fuego, tiene quemadas las vibrisas, las cejas, la boca, y cuando le abrí la boca tiene puto carbonáceo. Bueno, listo, ya está, lo tenés que intubar, pero no, no primero la zona nasogástrica, lo tenés que intubar, porque ese paciente va a hacer un edema de glotis en 2 horas y no lo va a poder intubar nadie después. Entonces, en ese momento vamos a estar todos corriendo para hacer una traqueostomía de urgencia a un paciente que debería haber sido intubado 2 horas antes. Entonces, ese paciente intubación orotraqueal cuando se puede todavía. Seguramente el paciente está despierto, pero ahí hay que sedarlo e intubarlo. Y después, una vez que lo tenés intubado, con balón inflado, lo que habíamos visto antes, vía aérea definitiva asegurada, ahí le pones la sonda nasogástrica. Ahí no hay ningún riesgo porque la lámina cribosa del etmoide no está rota, no tiene fracturas, no tiene. Tenés que chequearlo clínicamente, hacerle la otoscopía a ver si no tiene sangre en el tímpano. Hay muchos indicios, no solo el ojo de mapache, de fractura de base de cráneo. Si vos tenés indicios clínicos de fractura de base de cráneo, no le vas a poner una nasogástrica. Le pondrás una orogástrica, pero no nasogástrica. Pero si no tenés esos datos, lo que sigue al manejo, fíjate dónde estamos viendo sonda nasogástrica. Anexos a la revisión primaria, o sea, después del A, B, C, D, después de la revisión primaria. Ahí va la sonda nasogástrica. Excelente, excelente. Gracias. No, de nada. Lactato en sangre, placa de tórax, listo, esto ya lo habíamos visto todo. Seguimos. Revisión secundaria. La revisión secundaria no empieza hasta que la revisión primaria, que es lo que vimos recién, A, B, C, D, E, haya finalizado. Y los anexos a la revisión primaria, ¿no? Los esfuerzos de reanimación ya se pusieron en marcha y se demostró el mejoramiento de las funciones o el no mejoramiento. Pero bueno, si hay no mejoramiento, algo nos pasó.
O sea, hay algo que vamos a hablar ahora justamente de qué es lo que amenaza la vida y qué es lo que puede estar pasando con este paciente que no mejora. La revisión secundaria, la regla mnemotécnica es amplia, A de alergia, bueno, M de medicamentos que actualmente utiliza. O sea, esto es hacer una historia clínica del paciente. Esto ya es empezar a recabar datos que necesito para tener mayor información del paciente. Los medicamentos que toma, la patología que tuvo, si tiene o no embarazo. Bueno, cuando vi el laboratorio, hace un tiempito habíamos visto eh, el laboratorio que había que hacer para el paciente traumatizado, incluye test de embarazo en mujeres en edad fértil. La última comida, generalmente los traumatizados no vienen en ayuna desde ya, por eso es útil la sonda. Si, si el paciente tiene un vómito durante la reanimación, en la guardia, con control de la columna cervical, realmente tienen un collar de Filadelfia, un control o una restricción de movilidad, que el collar, ojo, no es que restringe completamente, o sea que hay que además mantener el control manual de la columna cervical, lo giran de costado, bueno, por si hay un vómito, para prevenir la broncoaspiración y después se coloca la sonda nasogástrica. Y también el último es el ambiente relacionado con la lesión, o sea, todo esto es la cinemática del trauma, que son datos que empiezan a recabarse acá, en los anexos a la revisión secundaria. Y acá también hay pruebas de diagnóstico, pero que tienen que ser realizadas ya para identificar las lesiones más específicas. Por eso no son radiografías de tórax y pelvis, son radiografías adicionales de la columna o de las extremidades que están fracturadas. En la revisión primaria no existe hacer una placa del tobillo, ¿eh? En la revisión, eso va en la revisión secundaria. La revisión primaria es lo que vimos hasta hace un minuto. Es lo que puede matar al paciente y lo que tengo que detectar sí o sí. Y ahí la verdad que no me importa si tiene una fractura de astral o calcáneo, si se fracturó el radio o los huesos del carpo. Eso no me importa en ese momento. Ahora sí me importa, el paciente ya respondió a la reanimación, entonces yo entro en la revisión secundaria y lo reviso desde el pelo hasta el dedo gordo y ahí le hago todas las placas que quieran de las extremidades, de los dedos, de la rodilla, de todo. Puedo pedir la TAC de cráneo, puedo taquear el tórax, el abdomen, la columna. Puedo hacer una urografía en el caso de que no tenga tomografía y quiero evaluar si el trauma me provocó un problema renal serio. Puedo ver, hacer una urografía. Si tengo equipo rayo en quirófano, esto probablemente lo haga en quirófano si ya decidí operar el trauma renal, sobre todo para ver cómo está el riñón contralateral, pero si no, se puede hacer en rayos. Lo mismo con ecografías ya más específicas, broncoscopía, esofagoscopía. Bueno, no todos los hospitales, otra vez lo mismo. Ustedes están en una ciudad muy grande ahora que probablemente tenga todas estas cosas relativamente rápido el acceso a ellas, pero en pueblos que están a 80, 100 y 150 kilómetros de Mar del Plata no hay todo esto, no hay, la mitad de esto no está, no existe, no hay angiografía, no hay transesofágica, bueno, no hay bronco, así que van a tener que aprender muy bien clínica del trauma y muy bien manejarse con RX, ECO y a lo sumo TAC. Bueno, ¿qué es esto? Ahora seguimos con directo con el trauma, pero es importante que sepan que hay una sistematización de la atención del traumatizado, que es el ATLS, que es el soporte vital avanzado en trauma, cuya última edición, la tienen acá, es del 2018, ya lleva unos 4, 5 años, no, 4 años. Es la 10ª edición, no es de ayer, del 2018. Em, Hay muchos lugares que todavía se están manejando con esto y yo les voy a comentar los cambios. Son muchos cambios, ha habido muchos cambios, pero les voy a comentar los cambios que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora. Em, entonces, todo lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con esto, con que ustedes descarguen la última edición de la TLS, que es la del 2018, y archiven conceptos que tenían con respecto a la atención del trauma que ya no están vigentes.
estos que estamos viendo ahora, el 2018, seguramente en 6, 8 años, 10, 12, lo que sea, tampoco van a estar vigentes. Por eso lo interesante de esto es que se mueve todo el tiempo, como el traumatizado que podía andar bien y mal en 5 minutos. Bueno, estos no son 5 minutos, pero tampoco es que lo que van a ver hoy es lo que van a seguir haciendo dentro de 15 años. Porque les puedo asegurar que lo que yo hago hoy en trauma, en el hospital de Pinamar o en el hospital de Villa Gesell, que tiene mucho trauma en verano y muy pocos recursos, no es lo que hacía hace 30 años. Así que las cosas van a cambiar a una velocidad, están cambiando a una velocidad interesante, pero hay que agarrarse de lo que en este momento hay que hacer. Con respecto a lo que hablamos recién, los cambios de la valoración inicial en el traumatizado, la novena edición nos decía que teníamos que pasarle 2 litros de cristaloides como reanimación inicial para comprobar respuesta. Y ahora ya vimos que no. Es 1 litro de cristaloides, fisiológico o Ringer, lo que quieran, lo que tengan. No dextrosa, por favor, porque eso no es un cristaloide, para comprobar respuesta. La novena edición decía que había que administrar otro bolo de 2 litros si no había respuesta. Ahora no, no hay que administrar ni siquiera un bolo de 2, mucho menos repetir un bolo de 2. Si no hay respuesta, se administra sangre, directamente, sangre. Por eso es importante saber con qué banco de sangre cuenta nuestro hospital. Si fuera necesario, transfusión masiva, que ahora vamos a ver lo que es, y las ediciones previas tenían un uso restringido de la sangre. En cambio, ahora es un uso mucho más liberal, porque se comprobó que la sobrevida es mayor. El cristaloide no transporta oxígeno, claramente. La sangre sí. Y apareció el ácido, bueno, no apareció porque esto realmente es viejo. El ácido tranexámico no es nuevo ni de casualidad, pero sí hubo varios trabajos que evaluaron la efectividad de los antifirinolíticos para el uso del trauma hemorrágico, del shock hemorrágico. Por lo tanto, ahora es una recomendación formal de la TLS el uso de ácido tranexámico, que el nombre comercial, lo que se vende acá en nuestro país es Arotran, tiene 1 gramo la ampolla, se usa una en el prehospitalario inclusive, se puede usar en la ambulancia. Si ven que es un shock hemorrágico, eh, digamos, el paciente está chocado por hemorragia, por trauma, es decir, si no tiene contraindicaciones, que ahora vamos a ver, hay que empezar a hacer 1 gramo en bolo antes de que llegue al hospital. Y el otro gramo se hace en el hospital. No usar sangre de manera temprana y no indicado el tranexámico. En la 10ª edición, o sea, lo que se hace ahora, está acá. Usar productos sanguíneos de manera temprana. La transfusión masiva, la definición es más de 10 unidades de glóbulos rojos sedimentados en 24 horas o más de 4 unidades de glóbulos rojos en 1 hora. Evidentemente es masivo esto. El ácido tranexámico es útil en las primeras horas. Si ustedes no le pasan tranexámico a un traumatizado con un shock hemorrágico, en las primeras 3 horas no le pasen después porque no tiene ningún sentido. 1 gramo en bolo, que puede ser prehospitalario, y 1 gramo a pasar en 8 horas. Es el segundo bolo, el segundo gramo, mejor dicho, se pasa en 8 horas. Bueno, este fue un cambio que les comenté cuando vimos la clasificación de shock. Incluye el déficit de base como indicador más precoz del grado de shock. Acá tienen después para que lean al que le interese más de ácido tranexámico, porque es un medicamento barato y que simplemente hay que pedirlo en las guardias. Si uno no lo pide, no lo tienen, pero si uno trabaja en una guardia, debería intentar que estén las cosas que puedan contribuir a que su trabajo sea más adecuado. Entonces, una de las primeras cosas que habría que hacer, pero ya no como jefe de guardia, como médico de guardia, decir, che, hay tranexámico acá en mi hospital, y si no lo pido. Y acá tengo por qué lo voy a pedir. Fíjense, con una P de 0,02, o sea, estadísticamente significativo que los pacientes que recibieron antifirinolíticos, el tranexámico es uno de ellos, tienen menos riesgo de muerte. Esto claramente está asociado a la utilización del ácido tranexámico. Bueno, acá empieza, a mi juicio, una de las cosas más importantes, que es de la revisión primaria. Volvemos un segundo a la revisión primaria, que son las lesiones que amenazan la vida. Esto quiere decir lesiones que amenazan la vida, está en el ATLS, en trauma torácico, revisión primaria.
¿Cuáles son? Obstrucción de la vía aérea. Bueno, tengo que desobstruir la vía aérea. Si tiene coágulos, se los tengo que sacar, los tengo que aspirar. Si tiene la lengua, bueno, tengo que hacer las maniobras de elevación del mentón. Bueno, todas las maniobras que ya vieron y conocen para ver de desobstruir la vía aérea, poner una cánula de Mayo, porque una de las lesiones que amenazan la vida es la obstrucción de la vía aérea. Si no la reconozco, difícilmente cualquier cosa que haga después va a poder funcionar. La lesión del árbol traqueobronquial es rara, no es tan frecuente que las lesiones, son más frecuentes las parenquimatosas pulmonares, no las traqueales o bronquiales, pero puede haber por una herida de arma de fuego, y tienen intensa aerorragia. Entonces, en ese caso, un tubo pleural probablemente no me alcance y probablemente va a terminar en cirugía este paciente. Pero el primer gesto va a ser colocar un tubo porque va a tener un neumotórax seguramente, así que tengo que diagnosticar esta lesión de árbol traqueobronquial. El tercero es el neumotórax a tensión. Esto ya lo vieron, neumotórax hipertensivo, un mecanismo valvular que entra aire en la cavidad pleural y no puede salir. Entonces se me corre todo el mediastino, se me angulan las cavas, me baja la presión, no tengo más precarga, no tengo más presión, entonces tampoco tengo volumen de llenado y tengo un shock. En este caso, el neumotórax a tensión se drena con una aguja. No se compliquen, ahora vamos a ver el lugar con la jeringuita, con el agüita, con la trampita de agua. El neumotórax a tensión no requiere ninguna trampa de nada, es drenar con aguja directamente, es pinchar el tórax para hacerlo normotensivo al neumotórax. Tiene que demorar 30 segundos, así que van al quinto espacio, lo pinchan, el mismo lugar donde van a poner el tubo pleural, lo pinchan y ahí hacen el drenaje del neumotórax a tensión. Si el paciente es pediátrico, lo siguen haciendo en el segundo espacio. Si no, va en el quinto espacio, línea medio axilar. Toracostomía digital y tubo pleural. Siempre después que hice un drenaje de un neumotórax a tensión, tengo que poner un tubo pleural. Que lo pongo en el mismo lugar donde hice el drenaje del neumotórax. El neumotórax abierto, cuando hay pérdida de sustancia de la pared torácica que compite con la entrada de aire por la tráquea, el aire va a entrar más fácil por el agujero que tiene el paciente en el tórax que por la tráquea, ahí hay que taparlo por 3 lados, si lo tapo por 4 lados voy a hacer un hipertensivo, así que dejo un lugar para que el aire pueda salir, pero este paciente también va a cirugía. Todo lo que es CX es el paciente que termina en cirugía. El hemotórax masivo, la definición es más de 1500 mililitros en el momento de poner el tubo, o sea, esto no es estimativo en la placa, ¿eh? Esto es, tengo un hemotórax, le puse un tubo, me salen 1500 de golpe, tiro un hemotórax masivo, va a cirugía directamente. Porque la lesión es muy grave. No me puedo seguir quedando mirando cómo sigue sangrando por el tubo pleural. Y si le pongo el tubo y no vinieron 1500 de golpe, o sea que no pude definir en ese momento un hemotórax masivo, pero vienen 200 litros en las próximas 2 o 3 o 4 horas, también va a cirugía. Sería un ritmo sostenido alto de sangrado torácico. Chao, cirugía. No lo sigo mirando. El taponamiento cardíaco, bueno, acá sí tengo un EFAST. Este paciente con taponamiento se va a presentar generalmente con actividad eléctrica sin pulso. Acá en este caso hay que hacer una pericardiocentesis y también va a una cirugía. Paro circulatorio traumático. Esto es, bueno, el paro circulatorio traumático, fíjense, acá dice, penetrante o contuso. Esto POC es penetrante o contuso, sin pulso. O sea, lo que quiere decir esta imagen es un paciente grave que entra a la guardia con paro circulatorio por un traumatismo, por un accidente de tránsito, por una caída, está con un paro traumático, no tiene pulso. Entonces, ¿qué pasa acá? Tiene la reanimación del caso cerrado, o sea, hay una reanimación con masaje cardíaco, con intubación endotraqueal, vía aérea permeable, obviamente, oxígeno al 100%, vías endovenosas, líquido, adrenalina, todo lo que se hace en un paro circulatorio, pero esto es traumático, ¿eh? Ubíquense en trauma, puede ser un trauma no de tórax, pero lo más común es que sea trauma torácico, pero puede ser torácico o abdominal, o los dos, torácico y abdominal, pero tiene un trauma, no tiene pulso, está parado. Esta parte de acá, donde dice ROSC, es retorno a la circulación espontánea. Bueno, manejo usual entonces. No, no tiene respuesta a la reanimación que le estamos haciendo. Si no tiene respuesta, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, hacer una descompresión bilateral. Acá no hay tiempo a hacer placa de tórax. No puedo decir, y tendrá un neumo, está parado. Le tengo que poner 2 tubos pleurales.
uno de cada lado. Si con los tubos pleurales vuelve a tener o sea, responde y tiene una circulación espontánea, o sea, sale del paro, lo manejo ahí sí con imágenes y veo según el débito si es masivo o no, lo que vimos hace un minutito. Si no responde a la descompresión bilateral del tórax, que fíjense, acá está el tiempo, ¿eh? De este lado está el tiempo. Desde que entró hasta acá pasaron 3 minutos. Yo le tengo que descomprimir el tórax rápido, está parado. No responde, toracotomía anterolateral. O clamshell, clamshell significa toracotomía anterolateral, pero bilateral. O sea, empiezo del lado izquierdo, por el cuarto o quinto espacio anterolateral, atravieso el esternón y sigo al lado derecho. Eso es clamshell. Es una toracotomía anterior bilateral. Realmente no hace falta porque las lesiones suelen ser unilaterales, pero en alguna lesión transmediastinal o una lesión derecha que requiera también clampear la aorta, sí, vamos a tener que hacer una clamshell, que es toracotomía bilateral. Esto que estamos viendo ahora del paro circulatorio traumático sin pulso es lo que en la guardia se llama toracotomía de emergencia. O sea, son esas toracotomías que se hacían en la guardia, que se hacen en la guardia, se hace una cada un año, cada 2 años, depende del hospital donde uno se maneje. Pero si hasta en un hospital como Gesell hicimos 3 o 4 toracotomías de emergencia en la guardia, no me quiero imaginar en un hospital de 200 camas o en una ciudad de medio millón de habitantes. Es mucho más frecuente y la dinámica esta hay que tenerla bien clara porque no nos da tiempo a repasarla o a buscarla en algún lado. Por eso es que esto tiene que estar internalizado, no es complicado, la indicación no es para nada complicada, lo complicado es tomar la decisión de hacerlo, pero lo que corresponde hacer entonces es la toracotomía anterolateral para determinar qué dos variables. ¿Tiene una lesión cardíaca o no la tiene y tiene una severa hipovolemia? Esas son las dos posibilidades una vez que yo abrí el tórax, abrí el pericardio, abrí primero el espacio pleural, el pericardio, aspiré la sangre y me fijé que hay una lesión cardíaca o no lo hay. Si hay una lesión cardíaca, hay que reparar la lesión cardíaca. Pondrán una sonda Foley, la cerrarán, clampearán transitoriamente la herida del ventrículo anteromedio o del ventrículo izquierdo, el que sea, y lo llevan a quirófano. Si no hay ninguna herida cardíaca y tiene severa hipovolemia, ahí tengo dos posibilidades. O el sangrado está en el tórax, en el pedículo pulmonar, en ese caso hay que hacer un loop, directamente se torsiona el pulmón o se clampea, si hay pinzas se clampea el hilio pulmonar. Si no hay pinzas ahí, se gira el pulmón y se anula el pedículo. Y si no hay nada en tórax, el sangrado obviamente está en abdomen. Y si está en abdomen, ahí hay que clampear la onda descendente, cosa que también puedo hacer con el tórax abierto. Por eso le hice una toracotomía anterolateral en principio izquierda. Si el sangrado está en tórax, entonces un loop es o un clampeo, lo que puedo hacer, y se continúa la reanimación. Obviamente el paciente está camino a quirófano. Y si la hemorragia está en abdomen, entra a quirófano con un clamp en la aorta descendente. Esto sería el manejo en la guardia del paro circulatorio traumático. Desde ya que esto lo va a hacer un cirujano, desde ya. Pero ya les repito, en algunos lugares no hay cirujano que esté en el hospital. Puede tardar 5, 10 minutos, en el mejor de los casos, en llegar, y ustedes sí pueden colocar tubos pleurales en esta situación. Por lo menos hasta acá pueden llegar. En este momento que ya llega el cirujano y toma la decisión de que como no mejora y está en paro y sigue en paro y tiene un trauma torácico, le hace la toracotomía y después ve cómo evoluciona y qué hallazgos tiene. Esto es importante en cuanto a lo que habíamos hablado hace un ratito, la descompresión del neumotórax hipertensivo con aguja. La edición vieja hablaba del segundo espacio intercostal medio clavicular, tubo de tórax gruesos. La última edición ha encontrado que en muchos casos este espacio de segundo espacio intercostal no es el adecuado porque hay mucho pectoral, entonces en casi la mitad de los casos el AVOCAT no llega a la pleura, no se puede descomprimir el neumotórax, interfiere con las maniobras de reanimación, con los masajes, con un montón de lugares porque es anterior. Así que ahora se aconseja hacer la descompresión del neumotórax hipertensivo con aguja en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, excepto pediatría que se sigue haciendo en el segundo espacio intercostal. En adultos es quinto espacio intercostal, línea medio axilar.
Si está disponible en showroom una eco para identificar el neumotórax, la ecopleura es muy fácil. Hay 4 patrones solamente de ecopleura. Es muy fácil determinar si es aire, si es líquido, si es un pulmón contuso. La verdad que es muy fácil y muy útil hacer eco de pleura en el traumatizado. No hay que llevarlo a ningún lado, obviamente, ni siquiera a rayos, si lo tienen. Los tubos de tórax ya no hace falta que sean de 40 French, pueden ser de 28 a 32 French. Esto, la medida French lo dividen por 3 y da la cantidad de milímetros. Un tubo de 30 French tiene 10 milímetros. La posibilidad de toracotomía abierta digital y bueno, esto disección aórtica les puse porque había un caso que pasó hace poquito en Pinamar, que ahora se los voy a mostrar. Bueno, ahora quisiera que ustedes me cuenten ¿qué harían con este paciente? Así podemos poner un poco más dinámica, porque si no se va a hacer muy aburrido. ¿Qué conducta tomo con un paciente con un trauma facial grave en base a lo que vimos recién, ¿no? Fractura compleja de maxilar inferior, tiene fractura de maxilar, satura mal, no lo puedo intubar, tiene sangre, pedazos de diente, ahí tiene de todo ahí. No lo puedo intubar ni por vía orotraqueal ni por vía nasotraqueal. Por vía nasotraqueal tampoco lo quería intubar porque vi que tenía una fractura de base de cráneo, entonces no lo voy a intubar por vía nasotraqueal, ni siquiera una sonda le voy a poner, pero no lo puedo intubar por boca. ¿Qué harían con respecto al manejo de la vía aérea de este paciente? ¿Se hace una cricoidotomía, profe? En este caso. Muy bien, muy bien. Perfecto. Cricotiroidotomía percutánea o quirúrgica. Excelente. ¿Qué conducta tomo? Bueno, esto no creo que tengamos mucho tiempo, pero después en otro momento de la cricotiroidotomía percutánea es con NAOCAT 14 en la membrana cricotiroidea, con un jet que se puede hacer con ambú. Hay 2 formas de hacer la cricotiroidotomía percutánea en cuanto a la administración de oxígeno. La quirúrgica es por la misma membrana cricotiroidea, que es avascular, pero con una hoja de bisturí, y ahí puedo poner un tubo chiquito pediátrico o un traqueoflex chiquitito. Si pueden hacer la quirúrgica es mejor, pero la verdad que la percutánea también va bien. Esto es una adaptación que hicimos en Pinamar para hacer que un tubo endotraqueal entrara dentro de una jeringa. Inflamos el balón y entonces nos quedaba un mecanismo como si fuera hermético total. No, acá no había fuga de aire, nada. Entonces con este Avocat 14 le podíamos inyectar oxígeno a la tráquea sin pérdida de aire y el tubo endotraqueal nos permitía conectarlo a un ambú con reservorio. Así que esto es totalmente casero, pero se puede armar en cualquier guardia. Bueno, bien, la primera, perfecto. ¿Qué conducta tomo con un paciente que sufre un trauma cerrado de tórax y presenta disnea, taquipnea, porque la frecuencia de 24 es muy alta, hipotensión arterial, taquicardia 120, índice de shock de 1.5, ingurgitación yugular, hipoventilación de un hemitórax e hipersonoridad a la percusión del mismo? ¿Qué les parece que tiene este paciente y qué harían? Un neumotórax, atención, profe. Perfecto, muy bien. ¿Le haré una placa? No, hay que hacer la descompresión rápido. En el quinto espacio Excelente. Bueno, intercostal acá línea se media axilar. mandaron una remacana. Acá le hicieron la placa. Así se ve un neumotórax hipertensivo horrible. No sé, fíjense dónde tiene la tráquea y dónde tiene el corazón. La cava está pobrecita, no entra nada. Este paciente seguramente la está pasando muy mal. Lo que hay que hacer es lo que dijiste recién, descompresión con aguja, quinto espacio intercostal, línea medioaxilar y posteriormente un tubo de 28 a 32 French. Perfecto, esta también la sacaron bien. ¿Qué conducta tomo con un paciente que presenta un trauma contuso en tórax, dolor precordial, hipotensión, taquicardia, taquipnea, índice de shock de 1,78? Está altísimo, está complicado. El índice de shock, para que tengan idea, lo normal es de 0,5 a 0,7. Ahora les voy a explicar cómo calcularlo. La incrustación yugular la tiene, pero tiene buena entrada de aire en ambos hemitórax. Y tiene una dificultad para ocultar los ruidos cardíacos, no los puedo escuchar bien. Ven que la guardia es un lío de ruidos, pero lo importante es que tiene buena entrada de aire en ambos hemitórax. ¿Qué tiene este paciente? ¿Qué harían? Profe, ¿y el movimiento ventilatorio se ve en ambos, digamos, en todo el tórax? El movimiento ventilatorio es normal, no tiene tiraje, tiene buena entrada de aire y no tiene ni personalidad ni matidez. Estaríamos hablando entonces de un normotensivo, ¿no?
No, porque entra al aire. Eh, O sea, por eso no Profe, sería. puede ser que habrá que hacer una pericardiocentesis. Excelente, pero ¿por qué? Y porque ¿Qué lo que sospechás tiene que? afectado es el corazón, no los campos pulmonares. Exactamente, por eso tiene ingurgitación yugular, porque tiene un taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco en la placa se va a ver como un botellón el corazón. Y en el EFAST va a haber líquido entre el pericardio parietal y el músculo cardíaco. Pero ya con Profe, la clínica, ustedes tienen el diagnóstico de taponamiento. El taponamiento es esta clínica que están teniendo. una pregunta, ¿esto cuánto tiempo nos estaría dejando para actuar? El taponamiento Muy cardíaco ese. poco, porque si el taponamiento te evita la precarga, o sea, te restringe la dilatación de las cavidades cardíacas, no va a entrar sangre al corazón y menos va a poder salir. Entonces, si vos no te pensás en la posibilidad de un taponamiento en un paciente que tiene, está chocado, porque tiene hipotensión, claro, y tiene hipotensión porque no tiene poscarga, no larga sangre del corazón, tiene fracción de eyección es bajísima, está hipotenso, taquicárdico, está chocado, pero tiene ingurgitación yugular, algo está pasando ahí, porque si tuviera chocado por hipovolemia, tendría las yugulares colapsadas y las tiene a explotar pero entra bien el aire en los dos hemitórax. Esto podría ser parecido a un hipertensivo. La diferencia está que en el hipertensivo no entra el aire en un hemitórax, se nota la simetría del hipertensivo con solo ver el tórax, está uno más levantado que el otro. En cambio, este entra bien el aire y encima no tiene ruidos cardíacos alejados, o sea, no los puedo ocultar, claro, porque el corazón está envuelto en un coágulo que impide que yo pueda escuchar los latidos correctamente. Esto se llama tríada de Beck, las tres manifestaciones más importantes, los ruidos cardíacos alejados, la hipotensión arterial y la ingurgitación yugular, esas tres cositas son la tríada de Beck. No siempre están, por eso es que tienen que tener más cosas en cuenta, pero si tienen esta clínica y no hacen esto rápido, y no va a andar bien. La pericardiocentesis se hace a 45 grados con respecto a la piel, desde el proceso sifoideo, desde el apéndice sifoides, apuntando al izquierdo, al hombro izquierdo. Vamos al otro. Esta hasta ahora vienen bárbaro, porque hicieron las tres bien. ¿Qué conducta tomo con un paciente que presenta un trauma penetrante con pérdida de sustancia panparietal, o sea, voló un pedazo de pared de tórax, traumatopnea, que es ese ruido a la respiración por el agujero del tórax, no es estridor laringio, es por el orificio de herida del tórax. Disnea, hipotensión, taquicardia, taquipnea y un índice no tan malo, pero francamente elevado, un índice de shock de 1.3. Le duele el tórax, hipoventila del lado que tiene el agujero en el tórax. ¿Qué tiene? ¿Una telectasia puede ser? No. Sí, sí. Anda a lo que ves, tiene un agujero en la pared del tórax. O sea, tiene un escopetazo y le voló 10 centímetros de pared torácica. Acá lo contestó una compañera en el chat que puso que es un neumotórax abierto. Exactamente, muy bien, perfecto. Neumotórax abierto, es un agujero. Bien, entonces acá lo que hay que hacer es sellarlo. Mecanismo valvular, tres lados. Hay un lado que queda abierto para que el aire pueda salir. El sellamiento lo puede hacer con un plástico estéril que viene en el envoltorio de la sonda vesical o nasogástrica. Corto el nylon, lo sello por tres lados y así permito que el aire salga del tórax hasta que le ponga un tubo, ¿no? Entre esto y el tubo pasan 2 minutos, pero le pongo esto inicialmente, el aire va a salir y no va a poder volver a entrar. Bueno, bien. Vale lo mismo por chat, vale lo mismo, así que hasta ahora viene haciendo todo bien. ¿Qué conducta tomo con un paciente politraumatizado que se presenta con hipotensión, taquicardia, taquipnea y un índice de shock de 1.5? O sea, está chocado, tiene disnea, hipoventila en hemitórax izquierdo, pero a la percusión del hemitórax no está timpánico, está mate. ¿Qué tiene? ¿Un derrame, profe? ¿Cómo se llama el derrame en tórax? En trauma. Exacto, Agustina, muy bien. Hemotórax masivo. Hemotórax. Acá no hay aire, hay sangre. ¿Qué hacemos? Y hay que drenarlo. Hay que poner un Perfecto. tubo para Dre- drenarlo. Drenaje pleural con tubo por quinto espacio intercostal, línea medio axilar.
Está muy bien. Yo el otro día en el examen, la verdad que estuve muy contento porque sabían mucho. Eh, Había obviamente diferencias como siempre, pero en general el nivel del examen fue bueno. Ahora, no es lo mismo el drenaje del derrame pleural, que es lo que ustedes vieron en el espacio de seguridad por el tercer espacio, cuarto espacio, que el drenaje en trauma. En trauma, el espacio es el quinto, no es más arriba, es el quinto. No es lo mismo un derrame pleural que un hemotórax. Bueno, acá. Profe, disculpe, en el caso en este que es por trauma, cuando hago el drenaje por el hemotórax, igual guardo una muestra para cultivo por las dudas o no es necesario. No, no, no. Si es un trauma, vos estás drenando un hemotórax por trauma, ponele tubo, saca la sangre y fíjate cuánto tiene esa sangre. Si te sale más de 1500, llévalo a quirófano, ningún cultivo. Bien, Y si excelente. sale en 500, lo observás, lo controlás y será un hemotórax no tan grave, pero no se hace ningún cultivo. No es un estudio del derrame pleural, es tratamiento del hemotórax traumático. Bien, excelente. Bueno, ¿qué hacen con un paciente con un traumatismo penetrante por arma de fuego en hemitórax derecho, que se presenta con hemotórax y neumotórax, o sea, un hemoneumo, que se drena con un tubo de avenamiento pleural, y luego de la intubación, para asegurar la vía aérea, porque hubo que intubarlo, mientras el cirujano le ponía el tubo de avenamiento pleural para el hemoneumotórax, el médico de guardia lo intubaba para asegurar su vía aérea y continuar con su reanimación porque vino mucha sangre por el tubo. Pero cuando continúa con la reanimación comienza con signos neurológicos focales que el paciente no tenía previamente y además el paciente no tiene traumatismo cráneoencefálico. Entonces, tiene un trauma de tórax severo, penetrante, con hemoneumo y cuando lo empiezo a respirar o a ventilar, se deteriora y hace signos neurológicos. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué tiene? Esta es un poquito más difícil. Pero hasta ahora venían muy bien. Capaz que voy a decir cualquier cosa, pero Es el lugar. puede ser que haya hecho un ACV. Bueno, sí, lo que pasa es que ACV como una bolsa muy grande, ¿no? Sí. Accidente vascular cerebral. Y sí, algo vascular le está pasando en el cerebro. Algo le está pasando. Es un ACV. Profe, Ahora, ¿por qué es el ACV? yo lo que estaba pensando es que, digamos, no estoy ventilando a un ritmo necesario y lo que estoy llevando no es oxígeno al cerebro. Pero no entiendo si fuera eso la relación que tiene con que sea un traumatismo penetrante. Claro, claro, exacto, exacto. Lo que tenemos que pensar es que no es una hipoxemia, una hipoperfusión cerebral generalizada, porque eso en realidad, si ahora está intubado y tiene hipoperfusión, como estaba antes. Antes no tenía nada el paciente, tenía buena perfusión cerebral, era solo un traumatismo de tórax, no tenía traumatismo de cráneo, está bien reanimado, está drenado, está intubado, debería mejorar. Y en lugar de mejorar, se manda a una ACV. Bueno, igual están bien, están orientados. Lo que tuvo este paciente es un embolismo aéreo. Lo que pasó con él, o lo que debo pensar, si está bien reanimado y no es un hipoflujo generalizado por una reanimación mal hecha, es que tiene un embolismo aéreo. El embolismo aéreo es la presencia de aire en los vasos. En este caso, el embolismo es arterial, no venoso. Es embolismo arterial. Entonces, ahí se ve aire en el territorio de la cerebral media. ¿Y cómo se explica este embolismo arterial? Porque hay una fístula entre el bronquio y la vena pulmonar, producto del balazo que se ligó. ¿Puede haber otra causa? Sí, puede haber otra causa. Puede ser una fístula entre el esófago y la vena pulmonar, porque el esófago también tiene aire, así que también puede ser. Pero bueno, lo más común es bronquio y vena pulmonar. ¿Y por qué pasa el aire de un lado al otro? Si el paciente está respirando espontáneamente, ¿por qué? Ustedes me pueden preguntar, ¿pero por qué estaba bien hasta que lo intubé si la fístula ya la tenía desde el balazo? Sí, está bien, pero con respiración espontánea
la presión diferencial va de la vena al bronquio. Por eso tiene hemoptisis, no tiene embolia aérea, tiene hemoptisis, que el 22% de los pacientes que tienen una fístula entre el bronquio y la vena pulmonar tienen hemoptisis, porque la presión favorece que pase sangre al bronquio. Pero cuando lo intubo, o simplemente cuando el paciente hace maniobra de Valsalva, pero lo más común es cuando hay presión positiva en la vía aérea, ya la presión diferencial se invierte, va del bronquio a la vena. Entonces lo que no pasa sangre al bronquio, sino que pasa aire a la vena. Eso es embolismo aéreo sistémico, a la vena pulmonar. Yo pongo acá arterial porque la vena pulmonar forma parte del circuito arterial, el circuito izquierdo. Entonces, la forma de presentación son signos neurológicos focales, colapso cardiovascular cuando hay embolismo de las coronarias, o espuma en los gases en sangre directamente. Esto requiere toracotomía inmediata, después, bueno, no importa para qué, pero requiere cirugía. Y también acuérdense que esto es una embolia directa por fístula entre el bronquio y la vena pulmonar. Pero también hay lo que se llama una embolia paradojal, que el aire puede venir del sistema venoso, que no es el caso, ¿eh? Pero puede venir, qué sé yo, de otro lado, de las piernas, puede venir de una vena del abdomen, puede tener aire por otro motivo y pasa el aire del sistema venoso derecho al izquierdo. Esto se da a través de un foramen oval permeable, que no es tan infrecuente. Entonces, puede ser aire o puede ser un coágulo de la pierna que en lugar de terminar en el pulmón, como termina siempre, pasa por el foramen oval y termina en una ACV. Se llama embolia paradojal. Bueno, ya si me contestaban esta, terminábamos acá. Índice de choque. Esto es muy importante porque es un idioma común para que todos hablemos de cuándo un paciente está chocado o no, cuándo está deteriorándose, cuándo es un factor predictor muy importante. El índice de shock normal es de 0,5 a 0,7. ¿Y qué es el índice de shock? Es una cuentita, frecuencia cardíaca dividido presión arterial sistólica. Eso es el índice de shock. Es muy fácil de hacer porque frecuencia cardíaca van a tener y presión arterial sistólica van a tener. Son dos datos que ustedes tienen. Así que calculen el índice de shock en todo paciente traumatizado. Cuando aumenta el índice de shock, es un predictor muy importante de shock hipovolémico o de hemorragia masiva. El aumento también está asociado a esto, hay montones de trabajos, después en la bibliografía lo van a poder ver, que a mayor gravedad de la lesión, mayor índice de shock. El índice de shock alto tiene más mortalidad, más necesidad de transfusión, más estadía en terapia, mayor necesidad de RM, son más graves. Es importante una limitación del índice de shock que tiene baja sensibilidad, quiere decir que puede ser falsamente normal y el paciente en 10 minutos ya tiene un índice de shock muy alto, porque esto es dinámico, lo tienen que repetir como parte de la evaluación y de reevaluación constante de los signos vitales. No es que entró con índice de shock, bueno, ya está, entró con... No es el nombre que no va a cambiar. Esto es cambio permanente, pero tiene alta especificidad, quiere decir, cuando está alto ya sabemos que el paciente está mal y que va a necesitar seguramente más de todas estas cosas. En la revisión secundaria, y esto lo vamos a ver más la semana que viene, están todas estas patologías que LPG significa lesiones potencialmente graves. ¿Se acuerdan que en la revisión primaria las lesiones eran LAV, era lesión que amenaza la vida? Todo lo que vimos hasta ahora. El hipertensivo, el hemotórax masivo, la obstrucción de la vía aérea, bueno, todo lo que vimos recién, el taponamiento, son lesiones que amenazan la vida. Estas son lesiones potencialmente graves. Potencialmente graves. Generalmente, estas se diagnostican en la revisión secundaria, no en la revisión primaria. Son el neumotórax simple, no, o sea, no hipertensivo, que va a cirugía para un tubo pleural, simplemente. El hemotórax no masivo, también, tubo pleural. El tórax inestable requiere fracturas en varios lugares, por lo menos en 2 puntos de varias costillas, como para generar una respiración paradojal que cuando el paciente inspira, en lugar de ir para afuera el tórax, va para adentro y como que se chupa la pared torácica. Ese tórax inestable en realidad no es, si bien ha habido intentos de cirugía para esto, pero habitualmente se estabiliza con ARM y no con cirugía. Generalmente se asocian de contusión pulmonar, de hematoma intraalveolar, contusión cardíaca. La contusión cardíaca, no taponamiento, no sangre en el pericardio, sino contusión, golpe.
Esto se diagnostica por la presencia de arritmias y un electrocardiograma patológico. Es un golpe en el miocardio, no derrame. Traumatismo del diafragma, que va a cirugía. Ruptura esofágica, que también va a cirugía. Esto es muy largo para hablar de cada una de estas cosas, requeriría un tiempo mucho mayor, y hoy lo vamos a acotar al manejo inicial del traumatizado, pero seguramente en la próxima clase de tórax lo vamos a poder desarrollar un poco más. La disrupción traumática de la aorta, el tratamiento más que quirúrgico, que tiene mucha mortalidad, es endovascular. Esto tuvimos un caso en Pinamar hace poquito. La ruptura traumática de aorta o disrupción traumática acaba en el flap de la aorta, y acá en esta tomo también lo ven. La aorta ascendente, generalmente la ruptura es postducto, o sea, donde estaba el ligamento del ductus, es distal al callado. Fíjense el hematoma mediastinal, cómo desplaza la tráquea para la derecha, tiene un hematoma. Fíjense, acá aparece una imagen de coartación, de pseudocoartación. Viene la aorta acá, normal el tamaño, y acá se empieza a afinar. Acá se ve también en la TAC, este es en el sagital, este es en el coronal. En el coronal se ve el tamaño normal y cómo a nivel de ruptura traumática la aorta está más fina, porque se diseca la pared y se va haciendo más pequeña la luz de la aorta. Esta chica, bueno, la pudimos diagnosticar, la coartación no, perdón, la ruptura traumática de la aorta, en el sitio que más frecuentemente se hace, o sea, después de la salida de las 3 ramas del callado, y tiene un alto riesgo de que esta disección termine comprometiendo hasta los vasos del abdomen. Pudimos derivarla, nos costó muchísimo porque era justo un feriado, pero terminó derivándose para una prótesis. Se hizo tratamiento endovascular de esta ruptura y anduvo muy bien. Eh, en cuanto a otros cambios que les comenté que les iba a contar, no hay inmovilización rígida rutinaria hasta la radiografía, que era lo anterior, sino que hay una restricción de la movilidad espinal. Para la evaluación de la columna se recomienda la regla canadiense para trauma de columna y los criterios Nexus, que ahora los vamos a ver rápidamente, y que el tablero espinal, cuando se usa mucho tiempo, se asocia a riesgo de úlceras. Estos son estudios multicéntricos. Por ejemplo, el Nexus es en 34.069 pacientes. Es bastante grande el estudio. Es un estudio que se hizo para ver los criterios de utilización de placas en las emergencias. Eh, Acá tienen los 5 criterios. Si se encuentran estos criterios o no, por ejemplo, este sería: no hay sensibilidad o dolor en la línea media cervical, no hay evidencia de intoxicación, hay un nivel normal de alerta, no hay déficit neurológicos focales y no hay lesiones que distraigan, porque si tengo una fractura de muslo y probablemente no le voy a dar tanta importancia a un pequeño dolor en la columna, pero no habiendo factores de distracción de dolor. Si esto es así y todo esto se cumple, no hace falta una radiografía. Si alguno de estos criterios no se cumple, por ejemplo, el paciente está alcoholizado y chau, va a la radiografía. Esto es bastante sencillo, bastante rápido, y han encontrado que tiene bastante correlación con una correcta atención del traumatizado sin desmerecer su atención y sin utilizar recursos innecesariamente. La regla canadiense es un poco más compleja, pero en realidad tampoco tanto. Lo importante de esto es, después lo ven tranquilos, pero fíjense qué importancia le da a la edad. Factores de riesgo que indican sí o sí realizar radiografía. Estamos hablando de la radiografía de perfil de columna cervical, ¿eh? Las otras, tórax y pelvis, hay que hacerlas sí o sí. Pero esta, si el paciente es mayor, tiene igual o mayor a 65 años, hay que hacerla igual. Porque el trauma, después de esa edad en geriatría, tiene ciertas particularidades que hacen que los umbrales de detección o de gravedad tengan que bajar necesariamente. Así que vamos a hacer más estudios. A esa edad no hay ninguna duda y está justificado hacerlo. Si el mecanismo fue peligroso o tiene parestesias, desde ya que sí. Bueno, después tienen los mecanismos de alto riesgo, cuáles son, de qué altura, velocidad. Bueno, esto lo pueden ver tranquilos, pero significa esto un esfuerzo, también estudio multicéntrico en poco menos de 9.000 pacientes, para intentar cortar con estudios que no ayuden al paciente, en realidad, como la sistematización de placas, que no tendría mucho sentido. Entonces, en algunos casos se hacen y en otros no. Significa usar un poco el criterio. En relación a abdomen y pelvis, esto, la clase próxima no, pero en 2 semanas tenemos abdomen y pelvis, así que lo vamos a ver más detallado, los cambios que hubo en la TLS,
en las próximas, en la última edición. Esto sí es importante porque quizá habría que leerlo 20 veces. La tomografía computada solamente se hace en pacientes hemodinámicamente compensados en los que no hay indicación aparente de laparotomía de emergencia. Si yo tengo una indicación de cirugía de emergencia, porque el paciente tiene hemoperitoneo por EFAST y está descompensado, ningún ataque a quirófano directamente. Entonces, esto tienen que grabárselo, es TAC, voy a llevar, no importa que la TAC esté al lado de la guardia, ¿eh? Ni hablar si está a 100 metros, pero, o si tengo que esperar que venga el técnico o el tomografista, pero la TAC se hace en pacientes compensados que no tengan indicación de la paratomía de emergencia, ¿eh? Ahora me van a preguntar cuáles son las indicaciones de la paratomía de emergencia. Bueno, acá están las indicaciones, también lo vamos a ver en la parte de abdomen. Esto es importantísimo, pero es para hablarlo en ese momento porque es muy largo. En cuanto a la descompensación, que esto es sí, es un reconocimiento inicial del trauma. Cuando un trauma cerrado abdominopelviano está descompensado hemodinámicamente, tensión arterial menos de 90, frecuencia mayor a 120, piel fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, índice de shock, que ya vimos cómo se calcula, frecuencia cardíaca, sobrepresión arterial sistólica. El punto de corte, pues yo les dije que era normal de 0,5 a 0,7. El punto de corte históricamente era 0,9. En realidad ahora se bajó un poquito, el punto de corte es 0,8. O sea, ¿cuándo puedo definir si un paciente está chocado? Cuando tiene 0,8 o más de índice de shock. Está chocado. Tiene un shock, está bien, será leve, porque obviamente no es lo mismo tener 0,8 que 1,5 como el que teníamos hace un rato, o 1,7 inclusive había uno. Ese está con un shock seguramente en grado 4. Pero el índice de shock me permite, sin recurrir a tantos grados y a tanta dificultad para encasillar pacientes, en saber cómo está al ingreso y cómo está a los 15 minutos y cómo está a los 20 minutos. En la evaluación del paciente traumatizado, cuando encima hay víctimas múltiples, el control de esto, el médico lo va haciendo cada 10, 15 minutos cuando puede. Lo ideal es que lo pueda hacer muy seguido para que no se le pase que entró con 0,8 y a la hora tiene 1,5 de índice de shock. El lactato es importante, hacer el dosaje, el déficit de bases también en los gases arteriales, que esto lo habíamos visto como factor precoz. Y también otro factor que me indica cuando está descompensado un paciente es cuando no responde a los 1000 de Ringer o de fisio. En cuanto a lesión pélvica, reanimación inicial, porque la reanimación, o sea, el tratamiento de la fractura de la pelvis claramente no es este el definitivo, pero en en la evaluación inicial, lo que puedo hacer si la fractura de la pelvis es inestable es una sábana que tengo que ajustar a la altura no de la espina ilíaca, sino de los trocánteres mayores y ajustarla firmemente. La puedo unir con un nudo, la cinta adhesiva seguramente se va a terminar saliendo, le puedo poner pinzas. Después lo vamos a ver en el práctico, lo vamos a hacer con un nudo, pero hay varias formas. Lo importante es determinar que es necesario estabilizar una lesión pélvica porque tiene sangrado, es una fractura inestable, y ponerle la sábana pélvica a nivel de los trocánteres. Si puedo hacer que los dedos estén unidos con una tela adhesiva para evitar que estén rotados hacia afuera, mejor. Todo esto lo que hace es disminuir el sangrado pélvico de las fracturas. Y lo mismo en el packing pélvico preperitoneal. Yo también lo vamos a ver con más detalle, pero forma parte del tratamiento de la fractura pélvica inestable. Eh, las destrezas que debería incorporar un médico de guardia no cirujano para ser integrante del equipo de guardia es cricotireotomía percutánea, cricotireotomía quirúrgica, que requiere solamente una hoja de bisturí y una pinza, nada más. Esto acá les puse no en pacientes pediátricos. El trauma pediátrico tiene ciertas diferencias con el adulto en cuanto a la reanimación, en cuanto a los lugares de abordaje, como ya vimos, en cuanto a los quemados, ni hablar, porque la superficie corporal quemada es diferente en relación a cada parte del cuerpo. Y la cricotireotomía quirúrgica no se hace en pacientes pediátricos porque la membrana cricotiroidea forma parte de un anclaje de estabilización de la tráquea directamente. Entonces, cualquier lesión en esta zona traería alteraciones futuras importantes. Entonces, si es un chico, podemos optar mejor por una crico percutánea y no por una crico quirúrgica. Pero en adultos, crico quirúrgica o percutánea.
lo que podamos manejar mejor, si manejamos los dos, mejor. Drenaje pleural con aguja, esto para el neumotórax hipertensivo, drenaje pleural con tubo, para el hemo o el neumotórax, vía central, obviamente vía periférica desde ya, ¿no? Y la pericardiocentesis para el taponamiento cardíaco, que es lo que habíamos visto hace un ratito. Para hacer estas cosas no hace falta ser cirujano, especialista en cirugía. Hace falta conocer la técnica, leer las indicaciones, leer las contraindicaciones, saber dónde poner la aguja, dónde poner el tubo. La verdad es algo que está al alcance de cualquier médico de guardia que esté actualizado con las indicaciones y la técnica. Es lo que vimos al inicio de la charla. Destrezas bien aprendidas, conocimientos actualizados es necesario para manejar el trauma. En cuanto, creo que algunos me había preguntado algo de las quemaduras. Otro de los cambios de la última edición de la TLS, la que tiene 6 años, es que la reanimación anterior se hacía con la fórmula de Parkland. La fórmula de Parkland tenía de 2 a 4 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. O sea, es mucho líquido, realmente es mucho cristaloide. Acá sí es Ringer lactato lo necesario porque el uso de solución fisiológica se va a asociar seguramente con una alcalosis metabólica hiperclorémica por la cantidad de cloro que tiene, si le paso 10 litros. Que a veces en los grandes quemados había que pasar cantidades industriales de líquido. En la última edición, el Parkland ya no se hace sistemáticamente de esa forma, no se pasan 4 mililitros por kilo de peso para quemaduras mayores a 20% de la superficie corporal total. Estamos hablando de ABB, no de quemaduras A. AB barra B, cualquiera de estos dos tipos. O sea que las quemaduras son A, AB o B. Nosotros la usamos no en grados, sino en esta clasificación de BENAIM a nivel nacional. Cuando son quemaduras más del 20% ABB, usamos 2 mililitros de Ringer lactato por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Para pediatría es diferente, se usan 3 y para lesión eléctrica se usan más. Por la rhabdomiolisis y bueno, por un tema de cuidar al riñón, la reanimación para una quemadura eléctrica que puede llegar a ser mínima, pero se usa más cantidad de líquido por kilo de peso y por porcentaje de superficie corporal quemada. Acá tienen la bibliografía que estimo es importante. Tienen que descargarse la TLS. Esto está en inglés y está en castellano, como lo descargan como quieran. La TLS en la última edición, descarguen por favor, no busquen ediciones anteriores porque no son, tiene muchísimos cambios. Y hay muchos otros cambios que no les comento ahora porque son más específicos de otro tipo de trauma, pero hay muchos cambios en la última edición. Después hay alguna bibliografía de índice de shock. Esto les va a abrir aparte el camino a buscar muchos otros artículos de índice de shock que se usa no solo en trauma, sino también en hemorragia obstétrica, en un montón de... En shock hemorrágico se usa en general, sea cual sea la causa. El manual de cirugía de trauma también está bastante actualizado el 2019, a partir de que hubo un problemita con la comisión de trauma acá en la Asociación Argentina de Cirugía. Bueno, hay una actualización que hace la propia Asociación Argentina de Cirugía por su comité de trauma. Está muy actualizado, está muy bueno. Y este de Panamericana también está bastante actualizado y bastante bueno. Bueno, yo no me voy a profundizar más en cada tema porque se va a hacer muy largo y salimos de la atención inicial, que era la idea de hoy, era la atención inicial del traumatizado. Em, Me quedo para escuchar las dudas, las consultas, los que no hayan interpretado o no hayan podido entender. Y, y pregunten, háganme las preguntas que quieran. Súper clara la clase, profe, gracias. Bueno, bueno, te agradezco. Que nos quedamos en blanco porque fuimos entendiendo las preguntas antes. ¿Cómo? Nos quedamos sin preguntas porque las fuimos haciendo antes. Bueno, está bien, está bien. Bueno,
No hay problema. Igual esto, lo de trauma, recién arranca, porque esto era un poco para que pudieran entrar a tener un vistazo del mundo del trauma, pero cada una de estas cosas, o sea, podríamos dar una clase de traumatismo esplénico, por ejemplo, que duraría 2 horas para haciéndola corta. O sea, es muy apasionante esto y no es difícil, pero tiene una actualización permanente y requiere un manejo de muchas disciplinas, de imágenes, de clínica, de UTI, de cirugía, del médico emergentólogo. Eso está bueno por eso, se cruzan un montón de disciplinas acá, así que es casi una especialidad propia. Y es muy interesante. Y aparte es difícil que no les vaya a tocar la atención del traumatizado, porque salvo algunos casos que puedan esquivarle a la guardia porque no les guste o porque no necesiten o porque consideren que no es el lugar, la mayoría va a ser guardia, aunque no sea cirujano. Y sobre todo durante los primeros años de su formación, que ojalá pase por una residencia, pero si no pasan, ni hablar, van a ser, con más razón, van a ser guardia encima. Así que es necesario que entiendan que se van a cruzar con traumatizados y que tienen que manejarlo lo mejor posible. La próxima vemos lo que no hayan comprendido de hoy o lo que haya quedado mal explicado o confuso o lo que quieran profundizar, no hay ningún problema y lo podemos hacer la próxima, que vamos a estar con Gabriel, va a estar hablando de trauma de tórax y trauma cervical. O sea que muchas de estas cosas que escucharon hoy se van a repetir, se tienen que repetir, porque en base a la repetición también van a generar el hábito de diagnosticar lo que tiene el paciente muy rápido, eso es lo que necesitamos en trauma, que el diagnóstico sea correcto, pero sea rápido. Bueno, chicos, los dejo disfrutar del día. Gracias, profe. Nos vemos. Un abrazo a todos. Adiós. Nos vemos.